Bienvenidos a la pregunta de la semana. Sean bienvenidos a la pregunta de la semana. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos y apoyar nuestro canal. Tal como les prometí, continuamos con la tercera parte de esta serie. Hoy, ¿qué dice la Biblia sobre las ofrendas y las limosnas? Si han seguido de cerca nuestras enseñanzas anteriores, recordarán que respondí a la pregunta sobre el diezmo en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a enfocarnos en el tema de las ofrendas, porque considero muy importante debido al abuso en algunos casos de congregaciones sobre el manejo del dinero. Pues bien, iniciamos. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos que debemos conocer para hacer buen uso del dinero? En el caso de las ofrendas, en el Antiguo Testamento había varias clases, por ejemplo, de dinero, había ofrendas de animales, de productos de la tierra, solo por mencionar algunos ejemplos. Con respecto a las ofrendas de dinero en el Antiguo Testamento, ya en Éxodo 25, Dios le ordena a Moisés recoger una ofrenda para el tabernáculo, le pide que el pueblo lo haga voluntariamente y de corazón. La ofrenda podía ser de oro, de plata y también de bronce, así como pieles, utensilios, especias y piedras preciosas. Tanto hombres como mujeres trajeron su ofrenda al Señor. Incluso Moisés les pidió a ellos traer más, pues era suficiente lo que ya habían traído. Así es que tuvieron que detener porque se había recogido más que suficiente. El primer libro de Crónicas 29 relata un acontecimiento muy importante. David prepara todo lo relacionado con la construcción del templo, con la casa de Dios. Voluntariamente ofrenda muchos de sus bienes de oro y plata para este fin e invita al pueblo a ofrendar voluntariamente al Señor. De hecho, el pueblo se alegró porque de todo corazón dieron voluntariamente y pudieron participar de este gran acontecimiento en la construcción de la casa de Dios. En el segundo libro de Crónicas 24 se escribe a manera de resumen la obra del rey Joás. Él decidió restaurar la casa de Jehová y les ordenó a los levitas y sacerdotes que recogieran en todo el pueblo ofrenda, según lo que había establecido la ley de Moisés. Era una ofrenda para el tabernáculo del testimonio. El fin era reparar la casa de Dios. Lo interesante es que había un administrador de la ofrenda, así como un sumo sacerdote y un escriba del rey para supervisar el uso. Contrataban canteros, carpinteros para trabajar y el dinero sobrante lo devolvieron y con el mismo se hicieron utensilios para el tabernáculo. De aquí la importancia de que cada congregación tenga un tesorero y un administrador para que se realicen los controles cruzados de ingresos y gastos, así como presentar un informe mensual de carácter público a vista de todos los miembros de la iglesia. Ya en el Nuevo Testamento, la ofrenda significa regalo o presente. Jesús enseña en Mateo 5, del 23 al 26, cuál debe ser nuestra actitud al ofrendar. Y se aplica el mismo principio del Antiguo Testamento, dar voluntariamente y de corazón. Además, Jesús incluye un elemento más que tiene que ver con las motivaciones internas del que está ofrendando. Es estar en paz con Dios y también con los demás. Y aquí se refiere específicamente a los hermanos en la fe. La condición es que si alguien ha recibido alguna ofensa, busque reconciliarse con el ofensor primero antes de depositar la ofrenda en el altar. La advertencia es que si no se obedece de esa forma, habrá consecuencias e implícitamente la ofrenda no será bien recibida por el Señor. Así que la ofrenda está supeditada a la buena relación con Dios y los demás, porque la ofrenda es más que un asunto de dinero, se trata del corazón. Por otro lado, los fariseos llevaban ofrendas, pero hacían usos exagerados, extremistas y legalistas. Por ejemplo, la ley de Moisés indicaba que si alguien
hacían juramento a Dios para ofrecer sus bienes, no podían ser usados para otro fin. Entonces los fariseos interpretaban y aplicaban de manera incorrecta esa ley. Y hasta obligaban a los demás a ofrecer todos sus bienes bajo este régimen que llamaban el Corbán, y hasta les impedía ayudar a sus propios padres con la justificación de haberlos ofrecido al Señor primero. Pero Jesús, conociendo la intención del corazón de ellos, insistió en que los mandamientos fueron hechos para el bien de los seres humanos. Esta ley que impusieron los fariseos impedía honrar a los padres, quebrantando así el cuarto mandamiento. Por eso Jesús les acusó duramente de invalidar los mandamientos de Dios por sus tradiciones humanas. Marcos 12, 41 al 44 también nos revela otra gran lección, un principio bíblico. La ofrenda de la viuda obtuvo la aprobación divina por encima de todo el dinero que daban los ricos. El arca de la ofrenda estaba en el altar. Normalmente había en el templo 13 cajas o arcas en donde los asistentes depositaban sus ofrendas. Y Jesús hace notar el contraste entre los ricos y la viuda. Aparte de ser viuda, era pobre. Echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, monedas de cobre de muy poco valor. La mujer dio de su pobreza todo su sustento. Y esa actitud fue alabada por Jesús y obviamente fue aprobada en el cielo. El principio no solo revela que la actitud para ofrendar es importante, también el nivel de sacrificio que eso implica. No es igual que los ricos den de lo que les sobra, pues no lo necesitan. En cambio, cuando alguien ofrenda su propio sustento, lo que significa todo lo que tiene para su manutención diaria, entonces el corazón generoso habla mejor que la cantidad que alguien está depositando. Pero también significa que si alguien tiene suficiente pero no da, igualmente su actitud avara será tomada en cuenta por Dios. Nótese que se trata de una ofrenda voluntaria, nunca manipulada, nunca impuesta, como sucede lamentablemente en muchas congregaciones hoy día. Así es que estos ricos y fariseos daban para ser vistos por los demás. Romanos 15, del 26 al 33, cuenta acerca de una organización que el apóstol llamó la ofrenda para los santos. Era para las regiones de Macedonia y la de Acaya, que estaban localizadas en Grecia. Carta de Corintios 16, del 1 al 4, Pablo envía por medio de esta carta instrucciones para la iglesia que estaba en Corintio acerca de la ofrenda que debían enviar a Jerusalén. Y les recuerda que según la misma norma que estableció en Galacia, una provincia romana del Asia Menor, cada domingo debían apartar algo según Dios les hubiera prosperado, para que después, según carta de autorización, fueran llevadas a Jerusalén. Aquí hay 2 principios bíblicos que quiero compartirles. El primero, que cada creyente debe dar su ofrenda según haya prosperado, es decir, según lo que tiene, para que no haya manipulación o imposición. Nadie debe imponernos la cantidad de nuestra ofrenda. Es voluntaria, es personal y también debe ser de corazón. Así es que debemos tener mucho cuidado con las promesas de ofrenda, no sea que después no podamos cumplir y nos sea contado como un pecado. El segundo principio aquí es que la iglesia debe proveer seguridad en los miembros de la congregación, brindando un informe mensual. Este es un consejo que siempre he dado yo, en mi caso como administrador, para que haya transparencia en el manejo de los fondos. Es decir, siempre debe haber rendición de cuentas, sobre todo en el uso del dinero. Pero lamentablemente el abuso del dinero genera toda clase de juicios y de comportamientos. Sin embargo, debemos evitar los extremos. Por un lado, no dar por desconocimiento al uso del dinero, y por otro lado, dar y considerarlo como un derecho para exigir y tomar decisiones sin estar facultado. He conocido muchos casos en los que se quiere manipular algunas situaciones relacionadas con el dinero. Por ejemplo, de hermanos que creen que su dinero se usa para pagarle el salario al pastor y que pueden decidir acerca de su día libre, su horario de trabajo, su agenda, su trato preferencial y hasta los temas de enseñanza. Y es triste ver cómo muchos pastores no se atreven
a disciplinar y corregir a los fieles, sobre pretexto de que son los que más colaboran con diezmos, con ofrendas y otros gastos, y que luego de la corrección ellos decidan marcharse de la congregación. Pero quizás hay otro grupo también, los que dan, pero no les interesa saber cuál es el destino del dinero que se recolecta cada mes, y que pues cada quien debe dar cuenta por sus actos. Pues esto también hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, conozco de pastores que por su ego personal, por sus deseos de ambición y de competencia, ponen cargas pesadas sobre los hombros de los miembros de la congregación, sobre todo cuando asumen deudas millonarias para compra de lote, construcción o remodelación de un edificio. Y debemos diferenciar estos abusos de una fe verdadera y práctica que tiene obras, pero no de manera irresponsable. Algunas veces esta supuesta fe para endeudarse desmedidamente está basada en sueños y en revelaciones que alguien ha tenido para seguir ese plan. Creo que nunca podemos generalizar, pero sí debemos tener mucho cuidado y orar para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir y juzgar correctamente estas conductas. Finalmente, segunda carta a Corintios capítulo 8, del verso 1 al 15, nos demuestra las razones que están detrás de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Dice así: ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa, nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios, y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que recoja esta ofrenda entre ustedes, que él comenzó desde antes. Pues ustedes, que sobresalen en todo, en fe, en facilidad de palabra, en conocimiento, en buena disposición para servir y en amor, que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. No les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar su amor verdadero. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que en su pobreza se hicieran ricos. Por el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio cuando decidieron hacerlo. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Esto hay que remarcarlo en este texto. Es el versículo 12. No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta. En otra ocasión ellos tendrán lo que les falta a ustedes. Y de esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Esto es lo que dice segunda carta a Corintios del 8, del 1 al 15. Primero, está fundamentada en el amor verdadero hacia el prójimo. Los de Macedonia dieron más allá de sus propias fuerzas. Segundo, se basa en la generosidad. Para ellos era un privilegio participar de este servicio, y aunque ellos mismos tenían necesidades, su buena disposición los llevó a dar como una evidencia del amor cristiano. Esta misma verdad se encuentra en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, el verso 6 al 15, que usted puede leer con calma en su casa y estudiarlo, porque debemos dar, según lo que dice eso, con alegría, con generosidad, nunca con tristeza ni por obligación. Dios al mismo tiempo va a recompensar este tipo de ofrenda. Pero la ofrenda en términos generales puede prosperarnos mucho más
a diferencia del diezmo en donde se establece el 10%, porque la ofrenda es voluntaria, no tiene un tope y según cada quien la dé, así va a recibir. Tercero, más que dinero y alimentos, se trataba de una obra de gracia que hicieron con sinceridad. Cuarto, siguiendo el ejemplo de Cristo, que poseyéndolo todo se despojó y se hizo hombre por amar a nosotros para darnos de sus riquezas. Quinto, no solo se trató de una buena intención, sino de una prueba contundente de querer y hacer. Sexto, no hubo manipulación para dar, pues Pablo enfatiza que es voluntaria la ofrenda, no de lo que no se tiene. Y séptimo, hubo igualdad, pues los que más tenían dieron más y los que menos dieron menos, pero todos colaboraron. Esto se reflejó en que la abundancia de muchos supliría la escasez de muchos. Es el principio que la iglesia primitiva del siglo I practicó, donde se repartía a cada uno según su necesidad y no habían evidentemente egoísmos porque tenían un buen corazón. Y brevemente les explico para terminar esta respuesta el tema de las limosnas en la Biblia. En griego esta palabra significa tener compasión, básicamente se refiere a la caridad para ayudar a los pobres. Este término se utiliza mucho en las iglesias católicas romanas, aunque no siempre se usa para este fin, pero no es una palabra desconocida en la Biblia. De hecho, en las iglesias católicas se tiene la impresión de que la limosna es algo insignificante, den de lo que les sobra y casi que, por lo que he visto en muchas ocasiones, casi que tirando las monedas en la canasta de mala gana. Pero en la Biblia no sucede así. Veamos algunos ejemplos. Mateo 6 del 1 al 4 habla de las limosnas y dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le den a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien algo que pasa necesidad, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. La Reina Valera algunas veces traduce como justicia, aunque no es un significado aprobado por muchos traductores bíblicos. Debemos recordar que los judíos tenían prácticas de piedad muy bien definidas: la ayuda a los necesitados, que es la limosna, la oración y también el ayuno. Y Jesús hace un contraste muy interesante entre los que dan limosna para ser vistos por los demás y lo publican, y los que realmente hacen actos piadosos por amor a Dios y al prójimo. Los actos buenos deben ser hechos en secreto, sin que nadie lo sepa, así se obtendrá una recompensa de parte de Dios. Y para finalizar, en Hechos capítulo 10, versos 1 al 6, se nos relata la historia de Cornelio, un centurión romano a cargo de una compañía, es decir, unos 400 a 600 hombres. Él era piadoso y temeroso de Dios, y dice el texto, cuyas oraciones y limosnas habían sido recordadas por el Señor. Él era uno de los que llamaban prosélitos, es decir, personas no judías que simpatizaban con el judaísmo y que podían participar del culto de la sinagoga. Y gracias a esta actitud de orar y dar limosnas a los pobres, Cornelio tuvo la oportunidad de que, a través de la visión que tuvo, Pedro fuera a su casa y le predicara el mensaje del Evangelio a su familia y a todos los invitados, que no solo aceptaron a Jesús y el don del Espíritu Santo, sino que también fueron bautizados en agua. La pregunta importante es, ¿esto fue por las obras? De ninguna manera. Dios miró la actitud de esa búsqueda sincera de Cornelio. Qué increíble que a veces los no creyentes son más generosos y sinceros que los mismos cristianos. De hecho, el mismo apóstol Pablo daba limones para los pobres de Jerusalén, según lo dice Hechos 24:17. También organizaba colectas, como lo relata Gálatas 2:10, en compañía de Bernabé. Así que las ofrendas y las limonas tienen usos distintos, pero ambos son actos que deben ser voluntarios, generosos, privados y sin esperar nada a cambio más que la satisfacción del deber cumplido. Me despido, gracias por escucharnos, compartan nuestras
enseñanzas bíblicas. La próxima semana, si Dios lo permite, contestaré otra pregunta de la Biblia. No olvide enviarme al canal sus inquietudes bíblicas y peticiones de oración. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el segmento La Pregunta de la Semana. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Alianza Cristiana Ebenezer y compartir nuestros videos en sus redes sociales. Puede dejarnos sus preguntas bíblicas y sus peticiones de oración en la caja de comentarios. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos.